Hoy es un día muy especial, sobre todo para aquellos que vienen enfermos. No hay enfermos, gloria a Dios. Eso, créalo así. Hoy vamos a orar por enfermos. Hoy vamos a ver milagros. Voy a pedirle acá a mi hermana que está delante de mí, que ella nos encontró y nos dijo: hermano, el día que oraron por enfermos, yo estaba enfermo. En la parte de atrás, los que están recogiendo la ofrenda, en la parte de atrás hay un sobre que están levantándolo. Y yo le dije: ¿quiere dar testimonio? Mire, a mi derecha, de este lado, también hay otro sobre. Y ella dijo: sí. Vamos a escuchar brevemente el testimonio de la hermana y sirva como un incentivo para aquellos que creen que no es posible. Sí se puede. Sí, amén. Dios les bendice a todos, hermanos. Hace como mes y medio, el hermano Leo nos pasó aquí al frente a los que veníamos mal. Yo venía un poco deprimida porque tenía días que me habían dado mi doctor, que dice, no, dice, vamos a analizar, a pasar pues ya lo último, porque su glucosa está a lo alto. Y le dije, no puede ser, porque yo soy hija de Dios. Dice, pues yo también. Sí, pero usted no tiene el privilegio le he hablado a usted de él y no quiere aceptar. Entonces ese día que venía yo deprimida, abro el hermano Leo, pasé. Y hasta adelante estuve, y el hermano Víctor me dice, pon tus manos así. ¿De qué? Le digo, pues diabetes, ya la fase de la última. Y me dice, le digo, tú no te preocupes, dice, pídele con todo tu corazón a Dios que te va a sanar. Y le digo, sí, yo tuve fe. En el momento que él lo dijo, yo tuve fe. Y le pedí, clamé a Dios y le dije, Señor, estoy en tus manos y yo sé que tú me amas. Y va a ser muy duro si me dicen que no, lo que venga, pero lo acepto, viene de ti. Quedó. Voy con el doctor y como me estaban mandando a hacer análisis cada 15 días, voy al siguiente análisis y me dice el doctor, ay, te voy a mandar a hacerlos. Dije, ay, Dios mío, otra vez. Y me dice, es que no sé, está como mal esto o se equivocaron. No le pregunté el por qué, pero si no, a la siguiente semana voy otra vez y me dice el doctor, vuelve a salir mal tu estudio. Le digo, ¿por qué, doctor? Es que no entiendo. Te suspendo todo medicamento, tu glucosa esté 90, mejor que la mía. Y yo en ese momento, pues nada más alcé los ojos al techo. Digo, gracias, Señor, porque yo sé que confío en ti y en tus manos está. Y todos debemos tener esa fe, esa hambre de amor y de fe hacia el Señor. Dije, venga lo que venga, ahorita no tomo ya ningún medicamento y pues estoy muy contenta porque vuelven a salir el tercer análisis. 90, sin ningún medicamento. Así es que gracias a Dios y gracias por las oraciones de nuestros pastores, porque ellos son los que se animan a que tengamos hambre y sed de la oración. Amén. Amén, gloria a Dios. Imagínense, me decía la hermana, yo le decía al médico, doctor, usted está mal. Le digo a la hermana, ya no le diga que está mal, dígale, doctor, no sea necio, entienda que Dios me sanó. Amén. Porque él insiste como médico. Qué bueno que diría, pues creo que algo le atiné y ya sanó. Pero él decía, no, está mal, algo está mal. O sea que él aferrado, que sigue enferma, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, amados hermanos, de las misericordias de Dios. Hoy vamos a hablar de las misericordias de Dios, no de la misericordia, de las misericordias de Dios, para que usted y yo hagamos lo que hacía una hermana todos los días cuando se levantaba. Ella cuando se levantaba decía, gracias Dios por un nuevo día más y gracias por tu misericordia, porque nuevas son cada mañana, porque la de ayer ya se me acabó. Y hoy vengo por una nueva más, porque tus misericordias nuevas son cada mañana. Lamentaciones, por favor, capítulo 3. Vamos a darle lectura todos en voz alta y si ve a alguien por ahí, compártale
su Biblia si es que no tiene. Versículo 22, capítulo 3 de Lamentaciones. Lea conmigo solamente los dos versículos, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La misericordia de Jehová se aplica en nuestra vida, pero las misericordias de Jehová se aplican a cada momento de nuestra vida. Cada aliento que tú y yo tenemos en el día, las 24 horas del día, los 365 días del año, son una muestra de las misericordias de Jehová. Amén. Hay muchos diccionarios, pero yo tomé dos diccionarios para definir lo que es misericordia. Uno de ellas, el Webster, define la misericordia de esta manera. Escuche bien. Misericordia es ternura de corazón que predispone a la persona a pasar por alto las ofensas o a tratar al ofensor mejor de lo que merece. Lo repito una vez más. Este diccionario define la misericordia como ternura de corazón que predispone a la persona a pasar por alto las ofensas o a tratar al ofensor mejor de lo que se merece. No es venganza, no busca desquite, sino todo lo contrario a lo que la persona que ofendió merecería en esos momentos. La persona ofendida, cuando aplica la misericordia, es que esa persona que ha ofendido merece compasión, merece mejor trato de lo que debería de recibir. Eso no es otra cosa, sino ese cuadro de misericordia que Dios tiene para ti y para mí. Porque Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ofensas, pecados, desobediencia, infidelidad. El trato que le damos nosotros a Dios, Él no nos trata de esa forma, sino nos trata de la mejor forma que tú y yo podríamos esperar. El ejemplo del testimonio de ahorita, lo menos que podría haber hecho el doctor es decirle: felicidades, dime qué hiciste, oraron por mí, le creí a Dios, pues yo quiero ir. O sigue a tu Dios, o sigue teniéndole fe, y no que diga: no entiendo, te voy a mandar a hacer otros estudios para ver qué pasó. ¿Verdad que sí? El Wikipedia lo define de esta manera: misericordia es tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. ¿Quién se solidariza con nosotros? ¿Quién se compadece de nosotros? ¿Quién ve nuestra necesidad y se conmueve en su corazón? Dios. Mire, no falta ni falla el hecho de que saliendo de la casa venga una discusión en el camión, en la micro, en el metro, con la familia, con los hijos, con el matrimonio. Pero venimos en camino para la iglesia. Cuando entramos por acá en las puertas de la iglesia, nos peleamos y estamos a disgusto porque mi esposa se sentó allá, yo me quiero sentar acá, mis hijos se fueron para allá y nos enojamos todos. Bueno, ¿qué no tenemos? ¿Qué no entendemos? ¿Qué no es suficiente? Las luchas con el vecino, con el de las tortillas, con el que nos echa el agua, nos tira la basura en la casa, para venir y pelearnos nosotros en la casa del Señor con niñerías. ¿Qué no es suficiente eso? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué actuamos de esa manera? Hoy vamos a aprender eso precisamente. Todos sabemos que Dios es misericordioso. Todos entendemos que Dios, nuestro Dios, es un Dios de misericordia. Y vamos a tomar dos ejemplos de hombres
que hallaron misericordia delante de Dios, pero que ellos también reconocieron que merecían de la misericordia de Dios. El primero es David. Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. ¿Ya lo tiene? No vamos a leer todo el capítulo, porque en sí es todo el capítulo. Pero quiero que leamos unos versículos claves y después de eso les cuento la historia. Dice en el versículo 1, capítulo 11 del libro de Samuel, segundo libro. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿en dónde? ¿En dónde? En su cama, dormido. Era el tiempo en donde los reyes salían y comandaban a sus ejércitos para pelear, para conquistar y extender su reino. Pero ese día, alguien dirá, por azares del destino. No, por la flojera de David. Porque todos los ejércitos llevaban a sus reyes al frente, menos el pueblo de Israel. Él era el rey, no se le podía desobedecer, y dijo, bueno, yo me quedo hoy a dormir un rato más. Y a ver, Joab, vete adelante del ejército, comándalos y conquista reinos, que Jehová está contigo. Y lo que hizo él fue quedarse. David amaba a Dios. David temía a Dios. David honraba su vida con Dios. David no hacía nada sin antes consultarlo con Dios. David era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Amén. Esto es algo típico de los cristianos que oran, ayunan, interceden, están en todos los cultos, están todas las semanas de santificación, hacen todo lo posible por agradar a Dios, pero un día les agarró la flojera. No oraron, no ayunaron, no dependieron de Dios, y ese día el diablo los atrapó. Lo mismo sucedió con David. Paseándose él en la terraza de su palacio, vio a Betsabé bañándose. No solo la miró, no solo la descubrió, sino se quedó mirando, permitió que eso entrara a su corazón, mandó traerla y cometió pecado de adulterio. Y no solo pecado de adulterio, después de asesinato. Y no solo después de asesinato, sino de mentira también. Quiso esconderlo delante de Dios, pero Dios lo sabía todo. Amén. Como tú, como yo, que honramos a Dios, que buscamos a Dios, que sufrimos por Dios, que aguantamos todo por Dios. Pero en un descuido, en un día de descuido, en una hora, en un momento, en un segundo de nuestra vida, podemos perder la cabeza, podemos perder los sentidos y cometer un error, no solamente con consecuencias devastadoras en nuestra vida física, en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, sino quizá en tu ministerio, quizá en tu matrimonio, quizá en tu familia entera. Era la primera vez que por la necesidad de no tener trabajo querías llevar algo a la casa para comer con tus hijos. Estabas desesperado, era la primera vez que robabas. La primera vez caíste y te agarraron y fuiste a parar a la cárcel. Porque no habías aprendido a depender de Dios. Pero no importa dónde hayas caído, no importa cómo estés viviendo, lo que hizo David después de haber cometido adulterio está en el Salmos capítulo 51. Vaya conmigo por favor ahí en el capítulo 51 del libro de Salmos. Y vea lo que David hizo después de haber fallado, como podría fallar o como muchos hoy aquí están y que le han fallado a Dios. Amén. En el versículo 1 del capítulo 51 de Salmos dice, fíjese, después de que él había cometido adulterio con Betsabé y había matado a su esposo, y luego el profeta Natán viene y amonesta a David, él le escribe a Dios en una oración en el libro de Salmos, escribe un Salmos y dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco, lea conmigo en voz alta, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Todos, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En el juicio de Dios, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras maldades, quizá por eso estás enfermo, quizá por eso tu negocio no prospera, porque has traído maldición a tu vida. Quizá por eso los problemas no terminan, porque esas maldiciones, esas ataduras a tu vida han tenido oprimido todo el tiempo tu negocio, tu familia, tu bienestar. Y cuando te hablan de Dios, tú no puedes entender, porque tú no has entendido ni has buscado la misericordia de Dios. La diferencia entre el pecado de David y el otro rey, ¿cómo se llamaba el otro rey que era antes que él? Saúl. ¿Quién pecó? ¿Pecaron los dos? ¿Ofendieron los dos a Dios? Sí. ¿Cuál fue la diferencia? Que todavía Dios tuvo por David como una persona justa que andaba conforme a su corazón. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre el primer rey que pecó delante de Dios y también David que ofendió a Dios? ¿Cuál fue la diferencia entre ellos? El que David buscó la misericordia de Dios. El que David reconoció conforme a este escrito de los Salmos que él había pecado no contra su familia, no contra el pueblo de Israel, no contra aquellos que le habían dado la confianza, sino contra Dios primeramente, a quien lo había puesto por rey, a quien había confiado en él. Dios nos ha confiado una familia. Dios nos ha confiado bienes en nuestras manos. Dios nos ha dado ministerios. Dios nos ha dado dones, talentos. Dios nos ha dado vida aquí en la tierra. Pero ¿qué hacemos nosotros con ella? ¿Cómo nosotros aprovechamos y disfrutamos de las bendiciones de Dios? El problema es que muchos de nosotros tenemos quejas contra Dios. El problema es que cuestionamos las acciones de Dios en nuestra vida. Y nunca reconocemos que hemos fallado y nunca buscamos la misericordia de Dios. Eso puede marcar la diferencia entre ser más que vencedores o vivir más todos los días de lo mismo. Amén. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios, amado hermano. Si alguien quiere la misericordia de Dios en su vida, debemos ser sinceros. Debemos de ser sinceros. Debemos de venir a Dios. Además, si venimos a Dios, ¿qué le podemos esconder a Dios? ¿Qué guardamos nosotros que Él no lo sepa? ¿Quién es perfecto para que no peque? ¿Habrá alguien aquí que sea santo y que no peque? No debería de estar aquí. Debería de estar allá arriba. Amén. Pero todos los días las misericordias de Dios nuevas son. Misericordia porque despertaste. Misericordia porque puedes levantarte con tus dos pies, ponerte en pie. Misericordia de Dios porque tienes agua. Misericordia de Dios porque tienes familia. Misericordia de Dios porque puedes ver. Misericordia de Dios porque puedes descubrir cosas nuevas. Esas son las misericordias de Dios. Nuevas son cada mañana. Y la misericordia de Dios de hoy no te sirve mañana. No te sirve mañana. ¿Por qué? Porque Dios no repite platillo. Todos los días son nuevas. Todos los días. Él no termina de asombrarnos. Amén. Mejor, ¿por qué no? Sí, decir como la mujer que se levantaba todos los días y daba gracias a Dios y decía: gracias porque tu misericordia de hoy me va a servir. La de ayer ya se acabó.
Si yo no la disfruté, no es problema de Dios, es problema. Si tú y yo entendiéramos las misericordias de Dios, otro cantar sería nuestra vida. En serio, hermanos, otra forma de vida tendríamos. Hoy muchos amanecieron en la cárcel. Hoy a muchos se le va a detectar una enfermedad. Muchos ya no amanecieron hoy. Y nosotros seguimos viendo las misericordias de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vaya a Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Amén. Romanos capítulo 7. Y lea conmigo el versículo 18. Nada más el 18, por favor. En voz alta todos, para que le escuche aquel que no trae su Biblia. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no él. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era igual que tú y que yo. Era una persona. Él tenía debilidades, él tenía flaquezas, se cansaba, era tentado, tenía pruebas, tenía luchas. En su interior estaba el buscar agradar a Dios, pero el hacerlo no estaba en él. Con justa razón él decía y escribe y dice: porque el que produce en mí el querer como el hacer es Dios. ¿De quién estaba él apoyándose? ¿De quién se estaba apoyando? De Dios. El apóstol Pablo era un hombre tremendo, era un hombre que Dios usaba tremendamente. Sin embargo, él reconocía que por sí mismo no podía ser perfecto delante de Dios. Él reconocía que sin la misericordia de Dios, él no era nadie. Por la gracia de Dios soy lo que soy ahora, y su gracia sobre mí no ha sido en vano. Eso lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. El apóstol Pablo es el que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿O no, hermanos? Él. Pero ¿por qué él lo dice de esa manera? ¿Por qué acaso Pablo no se da cuenta que podría ser piedra de tropiezo a la hora de decir: yo quiero ser perfecto, pero me cuesta trabajo, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, y cuando descubro, investigo, me doy cuenta que el pecado está en mí? Y entonces le diríamos: hermano Pablo, no me eches porra, porque si tú, siendo un hombre de Dios tremendo, pues ¿qué esperaría yo? Pero no. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos estamos en el mismo nivel, todos estamos expuestos y todos necesitamos de la misericordia de Dios. Pero escuche bien, si él está clamando como clamó David en el Salmo 51, en el Salmo 107, está diciendo: porque para siempre son sus misericordias. Bendito sea Dios, porque para siempre son sus misericordias. Porque comemos todos los días, porque para siempre son sus misericordias. Tengo familia, porque para siempre son sus misericordias. Tengo trabajo, porque para siempre son sus misericordias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que dependemos de la misericordia de Dios. Reconocer antes de prejuzgar a alguien, antes de
señalar con un dedo, antes de condenar a alguien, antes de criticar a alguien, debemos de reconocer que Dios tuvo misericordia para que fuera Él el que cayera y no tú. Dios tuvo misericordia de ti. Ninguno de nosotros, dice la palabra del Señor, tenga concepto de sí mismo más que el que deba de tener, sino que pensemos con cordura. Y aquel que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque si no es por la misericordia de Dios, tú y yo no estamos en pie. ¿Para qué criticamos entonces a otras iglesias? ¿Para qué criticamos a aquel que no conoce del Señor? ¿Por qué catalogamos como incrédulo a aquella persona que no quiere? ¿Por qué le decimos necio cuando ellos no entienden la palabra del Señor? Lo que deberíamos de hacer es que la misericordia de Dios estuvo con nosotros, nos convertimos al Señor y Dios tenga misericordia de aquellos que no conocen. Que Dios tenga misericordia de aquel que cayó. Que Dios tenga misericordia de aquel que falló. Porque hoy Él falló. Yo no sé qué será de mí mañana. ¿Me explico? ¿Por qué queremos? A veces nosotros creemos que somos perfectos y queremos que todo mundo sea perfecto. Qué difícil sería si fuéramos perfectos. Por supuesto que debemos de estar luchando todos los días, buscando la perfección, buscando llegar a la presencia de Dios, agradar nuestra vida delante de Él. Pero debemos de entender que aquel que cree estar firme, mire, tenga cuidado. Porque hoy fue Él, quizá tú, mañana. Y después entonces, ¿con qué cara vas a levantar y salir afuera? Porque te van a señalar y te van a decir: tú que decías, tú que enseñabas, tú que muchas veces dijiste que no, y mira, no que no. Por eso los dichos, ¿verdad? Es más fácil que caiga un cojo, un mentiroso, que un cojo. Si tú fueras una persona perfecta, nadie te podría soportar. Porque no demandarías sino exactamente lo mismo. Y no podrías entender a la otra persona que cayó, que mintió, que falló, que fue probado y reprobó. No lo podrías entender. Si queremos que la misericordia de Dios esté en nuestra vida y que valoremos la misericordia de Dios que nuevas son cada mañana, debemos de ponernos en el lugar de los demás. Entender que la misericordia de Dios no la merecemos, es por gracia, es por favor, es compasión de Dios a mí. La Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si Dios tiene misericordia para tenerte sentado aquí, para haberte comprado con su sangre, para tenerte sentado y escuchar la palabra de Él en este lugar, es para que la valoremos, es para que busquemos el favor y la misericordia de Dios todos los días, hermano. Amén. Cuando tú y yo vemos a alguien caer, cuando tú y yo vemos a alguien en una situación difícil y vemos la misericordia de Dios sobre su vida, Dios nos recuerda a nosotros que también estamos expuestos exactamente a lo mismo. Porque no hay vacuna para la prueba, no hay vacuna para la tentación, no la hay. Todas van a estar siempre ahí. Las luchas, las pruebas, las dificultades, las necesidades están ahí y siempre van a estar ahí para perfeccionarnos, para recordarnos que por la misericordia de Dios estamos en pie, que por la misericordia de Dios tenemos lo que tenemos. ¿Qué tiene usted que no lo haya recibido por misericordia de Dios? ¿Qué tengo yo que no lo haya recibido por misericordia de Dios? Todo. ¿Qué pide de Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? Que seamos misericordiosos, que amemos, que lo honremos a Él por su misericordia. Porque nuevas son cada mañana, porque para siempre son sus misericordias. Vaya conmigo al Salmo 107, por favor. Salmos 107. Y ahí lo que encontramos es una larga lista.
de lo que tenemos que hacer. En el versículo 1 del Salmo 107 dice el salmista: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué tenemos que hacer por la misericordia de Dios? Alabarle, glorificarle, exaltar su nombre, ser agradecidos. Es lo que menos Él esperaría de nosotros por todo lo que tenemos. Estás enfermo, pero estás vivo. No tienes lo que los demás comen, pero comes. No estás muerto. Tienes una oportunidad de vida. Tienes que esforzarte por tu familia. Tienes que rogar a Dios y buscar un trabajo. Tienes que aprender a administrar tu dinero. Tienes que venir a la casa del Señor agradecido por Él. En lugar de venir y pelearnos, en lugar de venir y mirarnos con ojos que más que agradar a Dios desagradan al hermano y mejor se hace a un lado, no te habla. De las misericordias de Dios. Alabemos a Dios, porque Dios es bueno. Tú que sabes que todavía no recibes la respuesta a tus oraciones, porque no esperaste en la misericordia de Dios. Lo quisiste hacer por tu voluntad. No has aprendido a esperar el tiempo de Dios por su misericordia. Has querido hacer las cosas por tu voluntad. Has buscado la sanidad por tu voluntad. Has ido a meterte a otros lugares en donde a Dios no le agrada para buscar la sanidad, buscando adivinación, buscando otra cosa que a Dios desagrada, en lugar de refugiarte en su misericordia, en lugar de pedirle perdón para que tú puedas ser salvo, para que tu familia se convierta al Señor, para que tú tengas misericordia de aquí hasta el final y podamos llegar a la meta final diciéndole al Señor: Padre, heme aquí. Y escuchar la voz de Dios decir: entra en el gozo de tu Señor, porque fuiste fiel hasta la muerte, porque aprendiste a esperar en la misericordia de Dios. Nos quejamos antes de reconocer la misericordia de Dios. Buscamos nuestros propios caminos, cuestionamos lo que Dios no nos ha dado y nos preocupamos porque lo que no tenemos, en lugar de disfrutar lo que sí tenemos, que desde que el momento amaneció y despertamos, la mano y la misericordia de Dios se mostró en nuestra vida. No te quejes. Ven y refúgiate en la misericordia de Dios. No quieras corregir a tus hijos a palos porque no quieren entender la palabra. No te enojes con tu familia porque no se quiere convertir y les dices necios. Ora al Señor, pide por ellos que Dios tenga misericordia. Refúgiate en la misericordia de Dios. Bajo la sombra de las alas de nuestro Dios, Él tendrá misericordia y los va a salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Inclina tu rostro, por favor, un momento. Y antes de salir de este lugar, yo quiero pedirte que no eches en saco roto lo que hemos escuchado. La misericordia de Dios siempre ha estado y siempre estará en nuestra vida. Pero para que la misericordia de Dios surta efecto en nuestra vida, tiene que ir acompañado de fe. Tiene que ir acompañado de fe. Tú tienes que decir: Padre, ayúdame a creer en tu misericordia. Ayúdame a creer que solo tu misericordia es la que me mantiene en pie. Ayúdame a creer que solamente tu misericordia es la que me va a bendecir. Que tu misericordia es la única que me va a sostener. ¿Sabes? Dios está aquí y quiere llenar tu vida. Él quiere mostrarte su misericordia. Si tú sabes que nunca has aceptado a Jesús, si tú sabes que tienes la necesidad de Dios en tu vida, ven y refúgiate
refúgiate en su misericordia. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ponte de pie, por favor, levanta tu mano ahí en tu lugar. Si tú necesitas de la misericordia de Dios y sabes que necesitas ser salvo, sabes que tú necesitas de la misericordia de Dios en tu vida. Si crees que no hay respuesta a tus problemas, a tus necesidades, hoy recibe la misericordia de Dios. Levanta tu mano ahí en tu lugar y ponte de pie, por favor. Sigue orando, iglesia. Sigue clamando a la misericordia de Dios. Ustedes que se pusieron de pie, pasen aquí al frente. Permítame orar por ustedes. Venga, por favor. Todos los que están de pie, vengan aquí al frente, por favor. Venga. La misericordia de Dios es grande. No te distraigas. No pierdas este momento, porque quizá sea la última oportunidad que tú puedas tener para ponerte a cuenta con Dios, para decirle a Dios que esta es la oportunidad que tú esperabas. Ora, iglesia. Ora, iglesia. Ora. Ora. Clama por la misericordia de Dios. Dile a Dios que no te deseche de su presencia como fue desechado Saúl, sino lo contrario, busca la misericordia de Dios como lo hizo David y alcanzó misericordia. Ustedes que están aquí al frente, repitan conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Los confieso delante de ti, Jesús. Los confieso delante de ti, Padre, y me arrepiento de ellos. Te pido perdón y te pido, Jesús, que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Que nunca más me aleje de ti. Que hoy, en tu misericordia, apelo a tu misericordia. Recíbeme como tu Hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que jamás sea borrado. Con sus propias palabras, ustedes que están aquí al frente, quiero pedirles que le den gracias a Dios por la misericordia que ha tenido con ustedes para traerlos aquí, escuchar la palabra y ser salvos. Padre, gracias por tus hijos que hoy, Señor, han reconocido tu misericordia y se han refugiado en ella. Gracias, Padre, por tu bondad. Ayúdalos, sosténlos por tu misericordia. Gracias por salvarlos. Escribe su nombre, Señor. Guíalos, enséñalos a caminar en este camino nada fácil, Padre, pero sé que nunca los vas a dejar por tu misericordia. Guárdalos siempre en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Jesús. Ustedes no se vayan los que están aquí al frente. Déjenme decirle algo más. Hace más de 20 años yo hice la misma decisión que ustedes. 13 de marzo de 1988 yo me convertí en este lugar. Y lo mejor que pudo haberme pasado a mí es haberle confiado a Dios mi vida. Y quiero pedir que hagan exactamente lo mismo. Háganos un favor, acompañen a mis hermanos que están aquí a mi derecha unos minutos. Él tiene cosas importantes que decirles. Su vida apenas comienza, con algunas indicaciones que les van a ayudar. Por favor, traigan sus cosas. Vaya con él, con ellos, por favor, hermanos. Háganos ese favor. Póngase de pie, hermanos, iglesia. Aleluya. Oh, aleluya. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Aleluya. Si le va a dar ese aplauso al Señor,